con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. De regreso a su espacio Voz para el Cambio, conversando con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa. Don Alfonso, por enésima vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado mes de mayo, emitió una resolución a favor de el cese del bloqueo criminal del Imperio norteamericano en contra del pueblo cubano y emitió un informe bastante detallado por meses, por hora, por semanas, por día, por minutos de la pérdida millonaria en dólares que ejerce este bloqueo criminal en contra del pueblo cubano, solo con la única idea desde 1960 de romper esta bella estructura diferente a la democracia del gran garrote del imperio, para no permitirle crecer y que no sea ejemplo para las naciones del mundo de que otro sueño diferente es posible. Un informe bastante detallado, don Alfonso, que hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que reconocer cómo día a día sufre el pueblo cubano que un imperio se haya ensañado con un pueblo para que no sirva de ejemplo a otras naciones, para que puedan soñar con la autodeterminación, con la libertad y con la soberanía de nuestros pueblos, sobre todo en América Latina. ¿Cómo mirar este informe? ¿Cómo analizar este informe, don Alfonso Torres Ulloa? Mire, yo suscribo todo lo que usted ha dicho. Pero supongamos que el sueño de la Revolución Cubana no sea tan hermoso. Supongamos eso. Pero ese es el derecho que tiene el pueblo de Cuba a escoger su camino. Y el deber de todos los estados del mundo es respetar ese derecho que tiene el pueblo cubano a escoger su camino. Como el derecho que tiene cada pueblo de escoger libremente el camino sociopolítico que más le convenga de acuerdo al interés o a la visión de sus ciudadanos. Y cuando aquello no sea así, corresponde a sus ciudadanos cambiar el curso de la historia. Y lo demás, respetar la soberanía de esa nación, la que sea, en este caso Cuba. Supongamos que la cosa no sea como usted dice, que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Permítanle entonces a ese pueblo decidir. Si ustedes creen que eso es malo, permítanle el derecho que tienen a escoger un camino malo. Y que sea la vida que demuestre que el camino que ellos llevan no es correcto. Si ustedes con 64 años de bloqueo no han logrado cambiar el rumbo de esa sociedad, entonces los malos no son aquellos, sino que son ustedes. A veces dicen que Cuba usa el bloqueo como pretexto. Bueno, pues quítenle el pretexto a los cubanos y a Cuba y a sus autoridades, quitando el bloqueo. Hagan negocio con Cuba normal, respetando su sistema político. Y quítenle el motivo o el pretexto que ellos tienen, según ustedes, de que cogen el bloqueo como pretexto. No,
hagan negocio con Cuba libremente, respetando su derecho, que Cuba pueda comprar en el mercado norteamericano lo que necesite. Ustedes quieren, no le fíen a Cuba. Cuba le compra al cacarazo en efectivo. Respeten su derecho. Pero lo propio hacen con Venezuela. Lo hacen con los pueblos del mundo que tienen una opinión y un modelo de desarrollo independiente a la voluntad de Estados Unidos. Por eso, lo de Irak, lo de Libia, lo de Afganistán y lo de tantos pueblos del mundo, lo de Panamá, lo de República Dominicana con Juan Bosch y lo de la Revolución de Abril en el 65, o la ocupación en Haití en 1915. Estados Unidos tiene una historia de intervención, de ocupación, de agresión, de bombardeo, de exterminio de pueblos y de riqueza de pueblos y de saqueo de los pueblos. Por eso inventa relatos que ni ellos mismos se lo creen. El relato este contra Maduro y Venezuela es un acto fantástico de ellos. Ni ellos lo creen. Hay que ser muy inteligente para crear un relato novelesco y sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué se le cae a Donald Trump ese relato? ¿Cuál es la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump? Acaba de poner en libertad a un condenado por narcotráfico a 45 años por tribunales norteamericanos. Entonces, no hay ninguna lucha contra el narcotráfico. Cierren este país de República Dominicana si ustedes luchan contra el narcotráfico, porque por aquí pasa toda la droga del mundo y pasa con el consentimiento y el apoyo de estamentos políticos y militares. Pero más, ¿a dónde va a parar la mayor parte de la droga que se produce en Colombia, en Guatemala o donde sea? A Estados Unidos. ¿Y por qué entra a Estados Unidos? Porque le permiten que entre. ¿Dónde producen el fentanilo? En laboratorio. ¿En qué lugares? En Estados Unidos. Es decir, no es cierta la lucha contra el narcotráfico. Entonces, lo que pasa con Cuba se enmarca en esa trampa norteamericana de vivir acusando falsamente a una nación o a un presidente o a un gobierno para luego tratar de atacarla, de intervenirla o de llevar a un pueblo a la desesperación por problemas económicos para que entonces reaccione y proteste contra un gobierno legítimo que está dirigiendo los destinos en esa nación. Lleva a un pueblo a la miseria. E incluso en esos propósitos Estados Unidos no respeta el marco del derecho internacional, no respeta las decisiones de Naciones Unidas, que en 33, 34 ocasiones consecutivas ha mandado a Estados Unidos a quitar el bloqueo a Cuba y Estados Unidos lo mantiene con el rechazo de todos los pueblos del mundo. Fue tan grave la cosa que hubo un momento con Barack Obama que Estados Unidos no apoyó el bloqueo, pero tampoco lo sostuvo y no votó en esa asamblea. Se abstuvo de votar por su propio bloqueo. Oiga, ¿hasta dónde llega el descaro de Estados Unidos? Si quienes plantean el bloqueo a Cuba son ustedes, y son ustedes los que lo sostienen, y usted se abstiene de votar por su propia moción, usted es un descarado. Se supone que usted debió votar en contra. Y más que votar en contra, era simplemente tumbar el bloqueo y abrir los negocios normales de estado a estado, de país a país, de Estados Unidos con Cuba. Pero no. Barack Obama llegó a ese nivel de descaro porque cogen al resto del mundo de estúpidos. Se abstuvo en Naciones Unidas de votar por su propia moción de mantener el bloqueo. Estamos viviendo una época de los absurdos, Poncerrate. Y hay gente que le cree el discurso de Estados Unidos. Y lo defienden. Mire, yo solo pongo un ejemplo. Yo pienso, ¿cuál sería el nivel de desarrollo de Cuba si cuando la pandemia del COVID-19 construyeron 5 muestras de antivirus del COVID-19 y 3 fueron aprobadas
por la Organización Mundial de la Salud. 5 muestras de retroviral del COVID-19 en pleno bloqueo económico. Si no hubiese tenido bloqueo económico, le aseguro que le hubiesen suministrado muestras gratuitas de la vacuna contra el COVID-19 a la comunidad internacional total. No se hubiesen lucrado como se lucró Pfizer y como se lucró Sinovac con las muestras del COVID-19. Sin embargo, Rusia donó cientos de miles de esas vacunas, que no lo hizo Pfizer, que es la norteamericana y que es la que controlaba precisamente y la que trajo como consecuencia muchas enfermedades y muchas obstrucciones venosas, la vacuna de Pfizer. Digo yo y pongo eso como ejemplo, don Alfonso, si no tuviese el bloqueo Cuba, ¿a dónde llegarían los experimentos científicos cubanos? A eso es que Estados Unidos le tiene miedo, a que Cuba desarrolle todo su potencial, con todo el humanismo que ha caracterizado ese proceso revolucionario encabezado por Fidel. A eso es que le tienen miedo. A eso es que le tienen miedo, a que Cuba llegue tan lejos. Y ha demostrado que a pesar del bloqueo, resiste y hay unidad en ese pueblo. Y mire, el bloqueo ha creado una situación muy fuerte, espantosa en Cuba. Y aún así, ¿cuántos han muerto de hambre en Cuba? Ninguno. ¿Cuáles niños andan en la calle pidiendo o limpiando zapatos? Ninguno. ¿Qué niño está fuera de las aulas o de un centro de estudio de música o deportivo en Cuba? Ninguno. Con todas esas dificultades. Le tienen miedo a eso, a que ese ejemplo de Cuba pueda replicarse. A eso le tienen miedo. Y vuelvo y le pongo un ejemplo. Bueno, se nos va el tiempo, no voy a perder tiempo en eso. Cuba es un ejemplo de resistencia, de desarrollo científico y de unidad de su pueblo. Y a eso le tienen miedo. Venezuela ha resistido. Han querido satanizar a Nicolás Maduro. Le llamaban burro a Maduro. Sin embargo, el hombre ha demostrado que no lo es, que es inteligente, que tiene un liderazgo, pero que el liderazgo en Venezuela es colectivo, no es solo Maduro. Se han mantenido sin el trabajo o el liderazgo de un Fidel, se han mantenido, aún con todos los ataques del imperialismo ahí, cerquita de Venezuela. Porque el problema, si Maduro fuera narcotraficante, Estados Unidos lo protegiera. Si Maduro fuera un corrupto, Estados Unidos lo protegiera. Pero como no lo es, Estados Unidos lo ataca, porque lo que Estados Unidos quiere es el petróleo de Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo. Y lo que a Estados Unidos le queda de petróleo en 5 años más se le acaba. Entonces, están desesperados por robarse el petróleo de Venezuela. Ese es el mundo que tenemos, Ponserrate. Un mundo como se difícil. están robando el de Kuwait, como se están robando el de Irak, así, y se quedaron ahí dirigiendo el petróleo de Kuwait y el de Irak. Pero estos pueblos nuestros de América Latina, todos los pueblos, deben seguir abrazando la causa del pueblo de Cuba, independientemente de que puedan tener diferencia con el modelo como tal. Defender el derecho de Cuba a existir con su propio modelo o con el modelo que ellos quieran es un deber de todo ciudadano que se respete en América Latina. Defender ese derecho del pueblo cubano. Independientemente y exigir el cese del bloqueo, porque yo no me imagino República Dominicana con un año de bloqueo económico. Estaríamos pegando el grito al cielo con un año, y Cuba tiene 65, 64 años de bloqueo y ha resistido, don Alfonso Torres Ulloa. Pedir inmediatamente en toda Latinoamérica el cese del bloqueo a Cuba. En el caso nuestro, no quería entrar en ese,
una llamada basta para que se pongan de rodillas. O la publicación de una hoja, de un papel de Panamá, es suficiente para que un gobernador de esta colonia se ponga de rodillas. Recuerde que en el mes de octubre, final de septiembre, principio de octubre del año 2020, hicieron público unos papeles de Panamá. Y ahí salió un nombre. Y punto. No han vuelto a sacar otros papeles de Panamá. Sacaron ese papel de manera selectiva y lo hicieron público desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos para mandar un metamensaje a un gobierno, al gobierno suyo. Y el gobierno lo escuchó. Y enseguida reculó. Y luego lo llamaron. Lo de Manzanillo no va. Eso de Manzanillo con China, eso no va. Y anularon el acuerdo del Estado Dominicano que se firmó en el periodo 2016-2020 con China continental, con la China popular. Y después presionaron en Panamá para lo mismo también. Y este gobierno de Panamá, el de Mulino, algo así, José Mulino, se apresuró también a dejar sin efecto unos contratos con China. Porque son gobernadores de colonia. El que tiene cola muy pesada no puede correr. Tiene que andar a paso muy lento. No puede andar con libertad. No puede andar con autodeterminación. No puede andar con amor por su pueblo. Tiene que caminar al paso, la cola pesa mucho y decir, sí señor, ¿cómo no? A sus órdenes, señor. Se nos acabó el tiempo, Ponce. Muchas gracias, don Alfonso, por compartir. Recuerden, amigas y amigas de Voz para el Cambio, que mañana a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales. Hasta mañana.